Bueno, que esto no sea, como diría Saramago, un ensayo sobre la timidez. Vamos, adelante. ¿Quién empieza? ¿Te imaginas que ahora tengo una puta y digo, Javi, empieza? En lugar de aquí, ahora enfocas allá. Para romper el hielo. Que por algo tenemos el pelo largo, está bien. Sí, ¿no? Un poco última cena por dos. ¿Qué papel juega el absurdo y la paradoja en tu literatura a la hora de ficcionalizar la realidad? Me viene a la cabeza el título, el aparente sinsentido, las cosas que no hacemos, que es lo que funciona como título de la selección que va a publicar UGR Cartonera. Sí, creo que es muy cierto. Me parece que cuando decimos que la literatura es un combate contra el lugar común o contra la frase hecha, no lo enfoco solo desde el punto de vista estilístico, intentando que en la primera página no aparezca la frase lluvia pertinaz, que es lo que ocurre en la novela, al menos traducida al castellano, de Tokyo Blues, de Murakami. Las nubes son grisáceas, la lluvia es pertinaz, entonces claro, es difícil seguir adelante con esa máquina de reproducir clichés, pero para mí ese combate contra el lugar común se traslada también a la lógica. Y en ese sentido diría que la paradoja y el absurdo no solo se oponen al análisis de la realidad, sino que son profundamente realistas. O sea, creer que la realidad obedece a un orden y una armonía perfectamente geométricas es cuando menos un acto de ingenuidad. Entonces te diría que trato de ser absurdo y surrealista por puro sentido de la realidad. Pues ya está. Ah, una cosilla más. Siguiente pregunta, Javier. No, que has mencionado un texto y no entraba ahí, disculpa. Si ponemos el ejemplo de las cosas que no hacemos, siempre que se cuenta una historia de amor, normalmente se supone que es el desarrollo, un inventario de acontecimientos o de acciones que ejecutan los amantes, ¿no? Se supone que historia de amor es todo lo que le pasa a dos amantes, pero eso se podría discutir, porque en realidad toda historia de amor tiene mucho de renuncia a perder el tiempo con otras cosas o de elipsis de una serie de acciones. Digamos que el no hacer nada con la persona correcta puede ser muchísimo más emocionante y poético que lanzarse a esta especie como de productividad amorosa, ¿no? Donde no se pueden dejar de hacer cosas. Entonces creo que las cosas que no hacemos en realidad cuentan una historia de amor verdadera, que es cuando dos personas se relajan y no se ven obligadas a producir un argumento. Sería más, pero no hace falta. A ti, y por la valentía de empezar. Sí, ¿verdad? No es muy discreto, ¿no? Si quieres caminar sin ser percibida, no estás en el lugar adecuado. Bueno, voy a empezar. Tengo dos preguntas. Vale. Voy a empezar con la segunda. Vale, yo te contesto primero la primera. Por seguir con el absurdo de Javi. Me encanta. ¿Qué momentos y qué lugares te inspiran para escribir? ¿Tienes algunos en concreto? Claro, el tiempo-espacio de la escritura es un tema interesante porque, bueno, muchos de vosotras estaréis escribiendo tanto ficción como no ficción, me imagino, y mucha de la gente aquí presente no es de aquí, de manera que el tiempo-espacio tiene que reconfigurarse de otro modo. A lo mejor tienes que trabajar en una casa, en un piso que estás compartiendo, que no es del todo cómodo, es decir, te pasas la vida tratando de construir tu rincón de escritura para de pronto descubrir que en realidad la escritura es el lugar. De manera que he ido evolucionando, espero, hacia una especie de ausencia de rituales. Yo cuando era muy joven tenía como una serie de exigencias respecto de dónde, cómo y cuándo era mejor para mí escribir. Por ejemplo, por la noche soy muy noctámbulo, ahora os cuento por qué, y bueno, lo que se puede contar. Y entonces yo decía, bueno, no, por la noche tarde, y si es posible en silencio. Y claro, y continúas así y dices, bueno, ¿y por qué no en una madera de pino? ¿Y por qué en un asiento ergonómico? Y el resultado de todas esas exigencias es la imposibilidad de escribir. Entonces, en todo ritual se esconde un posible Bartleby. Así que trato de escribir
de una manera bárbara, salvaje, que es cuando se pueda, donde se pueda y todo lo que se pueda. Si puedo elegir esas condiciones, que cada vez es menos, para mí es bastante importante tener alrededor una cápsula de no hacer nada. Cuando tratas de encajar entre dos planes la escritura, lo que pasa es que la idea no puede crecer, ¿no? Así que lo mejor que le puede ocurrir a la escritura es dejarte un domingo libre. Pero he terminado escribiendo en cuartos de baño, en aviones, no, literalmente, a veces cuando estoy de gira, por ejemplo, presentando un libro, a veces digo que voy al baño, con lo cual la editorial cree que tengo serias dificultades digestivas, y lo hago para tener un ratito para poder tomar notas y escribir, ¿no? Así que anular el ritual me parece mucho más literario que añadir una lista de exigencias, ¿no? Me gusta mucho también escribir en hoteles o en ciudades que no son la mía, porque hay una cierta sensación de impunidad. La escritura no solo se lleva bien con el viaje, porque al viajar descubras otro idioma y redescubras tu lengua materna desde la extrañeza, no solo buena porque hagas amigos nuevos, no solo buena porque puedas adaptarte a costumbres que te obligan a replantear tus principios, sino que es bueno desde un punto de vista espacial también. Mirar a tu alrededor y no encontrar tus signos de pertenencia. No tener un entorno que te recuerde todo el tiempo quién eres, de dónde vienes, qué haces, sino levantar la cabeza y ver el extranjero puede ser un modo de replantearte de nuevo tu estética. Y en ese sentido un hotel es como una página en blanco, y por eso me gusta escribir en hoteles también. Gracias. Y otra pregunta un poco distinta. Por las características que tienes tú en tu literatura, ¿no crees que podría ser interesante versionar cinematográficamente alguna de tus obras? Sí, estamos en eso, la verdad. ¿Sí? Estamos en eso. Se acaba de hacer un corto de un cuento que no recuerdo si está en la selección que estábamos haciendo, que se llama La ropa, que es sobre alguien que va desnudo a su trabajo. No está. Está en un libro que se llama Alumbramiento, y es un tipo que se llama Arístides, que un día, para sublevarse ante la, digamos, explotación laboral, decide hacer una huelga nudista y va a trabajar y cumple perfectamente con su obligación, pero en pelotas. Al principio genera un enorme escándalo, pero poco a poco el personal le va imitando, y cuanto más gente hay en pelotas, menos revolucionaria es su decisión y el más incómodo está, hasta que comprende que la única forma de volver a protestar es acudir vestido al trabajo. Entonces, bueno, se acaba de hacer un corto sobre eso. Hay otro corto que estamos a punto de hacer. Precisamente este fin de semana vamos a estar trabajando con el director y los guionistas. Es un cuento que se titula Conversación en los urinarios, y es parte de otro libro que se llama Hacerse el muerto. Y va de dos hombres que están en un baño. Uno es gay y el otro es homófobo, y el homófobo tiene la sensación de que el gay le ha estado mirando mientras orinaba. Entonces empiezan a discutir y poco a poco tiene un debate teórico muy improbable de tener en un urinario, y este debate teórico termina de una forma un poco inesperada. Y aparte de eso, a finales de año es posible que se haga un largometraje no me acuerdo ya ni cómo se llaman mis libros, qué alivio. Hablar solos, la novela Hablar solos. Se va a filmar, parece ser, entre Ecuador y Perú, en una zona fronteriza, para tener un poco de montaña y un poco de mar. Así que sí, estoy en pleno trabajo viendo un poco cómo se unen los lenguajes literarios y audiovisuales. Esto es muy estimulante por un lado, y hay que decirlo delante de un montón de cámaras portátiles, pero también tiene su peligro. Yo creo que el lenguaje audiovisual está muy bien como fuente de imaginación, de imágenes, como fuente de búsqueda de ritmos, de ensamblaje de unas imágenes con otras, digamos, del pensamiento metafórico, que tiene que ver con la construcción de una imagen. Pero creo que conviene tener cuidado con no confundir la materia verbal con la visual. O dicho de otro modo, hay que tratar de cuidar, creo, la sintaxis, el léxico y la materia absolutamente invisible de la lengua verbal, que tiene sus propias reglas y sus propias necesidades.
Entonces, bueno, por un lado a mí me parece que la literatura y lo audiovisual han vivido siempre cerca, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, pero por otro lado me molesta que a veces se escriban libros que parecen preguiones, porque eso lo que hace es empobrecer, es eludir el conflicto lingüístico para que ya todo esté preparado, servido para su traslado audiovisual. Me parece que eso es peligroso porque además convierte la literatura en una especie de arte subsidiaria o secundaria, y yo soy de los fanáticos que todavía creen que la literatura es lo más maravilloso que existe. Entonces, diálogo con la audiovisual sí, pero jerarquizarlas no. Ok, gracias. Siguiente víctima. Hola. Bueno, te dejo que me vaya ahora ya. Si esto es un vídeo neorrealista, está muy bien que la gente beba y que se rasque la rodilla. A ver, pues la primera pregunta que tengo es que hemos visto que hay relatos en los que que parecen formalmente poemas, como el caso de Sinopsis del Hogar, y que la pregunta es si has sentido con alguno de tus textos que no has sabido en qué género encuadrarlo. A veces pasa eso. No sé qué os pasará a quienes escribís aquí, si siempre tenéis claro. Bueno, aquí os entrevisto a vosotras cuando escribís. ¿Siempre sabéis qué va a ser? O sea, ¿viene una idea con una atribución genérica, o más bien es una idea vaporosa y vais decidiendo qué es lo que va a ser? Lo segundo, ¿no? Nunca os viene una idea que decís, bueno, esto es un cuento clarísimo. Sí, alguna vez. Alguna vez también, ¿no? Puntual. Ajá. Depende también qué tipo de escritor seas, si te dejas más, si tienes que organizar todo, si te dejas llevar por lo que te surja en el momento. Es cierto, también puede ocurrir que el género vaya mutando conforme avanza la escritura. A mí me ha pasado que alguna idea generó un poema, el poema no me satisfizo, entonces traté de abordarlo narrativamente y eso terminó introduciéndose en una novela. O sea que también hay, lo dijo Rubén Darío, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Lo decía en un alejandrino así como en mármol, ¿no? Así que me ha pasado de todo, me ha pasado tener muy claro que lo que estoy escribiendo va a ser bueno, malo, regular, pero con un género claro. Me ha pasado que el género se ha ido transformando o que he escrito una misma idea en varios géneros. Estoy pensando en mi recuerdo preferido de mi abuelo, que me llevó a plantar un árbol antes de morir, y este recuerdo, que para mí es muy conmovedor y que es como un recuerdo central en mi infancia, está en un poema de un libro que se llama El Tobogán, está en un cuento que nunca publiqué porque me quedó mal, y luego se convirtió en el final de la novela Una vez Argentina, ¿no? Por otro lado, y este sería como otro caso, puedes también escribir en un territorio que de entrada sabes que es un poco fronterizo. Tú mencionaste Sinopsis del Hogar, que efectivamente tiene algo de juego sintáctico y rítmico. Sería como un poema completamente infantil, deliberado, que juega, lo digo sobre todo para la gente que a lo mejor no tiene el español como lengua materna, está construido a partir de una frase que es muy como de escuela primaria: mi mamá me ama o mi mamá me mima. Entonces, copiando esa estructura con la cual tú aprendes a escribir en español, vas haciendo ligeras variaciones, solamente que el efecto, en lugar de ser infantil, es tremendamente siniestro, porque lo que está narrando esa serie de oraciones básicas es la de una familia disfuncional, ¿no? Pero también las cosas que no hacemos, que era el texto que tú mencionabas antes, tiene una sintaxis y un mecanismo repetitivo, la universidad diría anafórico, Dios mío, que tendría mucho de prosa poética, ¿no? Y ese texto desde el principio lo escribí sabiendo que no iba a saber a qué género pertenecía. Vale. Y la segunda pregunta es que en clase hemos estudiado la forma de escribir de Eloy Tizón. Ay, me encanta. Y Gran escritor. entonces nos preguntábamos si consideras que este autor te ha influido. Bueno, nos influimos todos los días, porque Eloy y yo somos grandes amigos, íntimos, nos enseñamos todos los manuscritos, intercambiamos los libros antes de que se publiquen y nos tachamos, opinamos, corregimos, gozamos y sufrimos cada manuscrito. Estoy muy en la
en la dirección de Eloy respecto de la escritura poética, la noción de que la prosa en sí misma tiene un valor y no es solamente esta cosa que a veces de manera muy conformista se dice, no, a mí lo que me interesa es contar historias. Te dice alguien como si te estuviera diciendo algo. No, si estamos de acuerdo, pero ¿cómo se cuenta una historia? Si una historia se puede contar con Caperucita Roja o con Lars von Trier, te quiero decir, ¿qué es contar una historia? Es decir algo y no decir nada, ¿no? El lenguaje también cuenta historias. Entonces, en ese sentido, estoy muy en la línea de Eloy, que suele recordar una idea de Paul Valéry, que le gusta mucho Eloy, así que hablo por boca de Eloy, y Eloy habla por boca de Valéry, y así hasta Atapuerca, que dice que la sintaxis es un movimiento del alma. Entonces, la idea de que tú encuentras lo que querías decir conforme vas experimentando con la sintaxis de cada oración es una idea muy poética de la prosa. No se puede escribir una novela de 500 páginas nada más que con eso, pero la idea del margen de libertad lingüística y de la emoción rítmica es algo que Eloy en muchos de sus libros, yo diría que en todos, lo ha hecho, tanto en sus libros de cuentos como Velocidad de los jardines o Técnicas de iluminación, como en sus novelas, Seda salvaje, La voz cantante. Creo que es algo que se puede percibir muy claramente. Es más, todos los títulos de Eloy Tizón, los títulos de sus libros, tienen algo de sensorial y de oral. Velocidad de los jardines, que es una mezcla de pétalo y movimiento. Luego publicó Seda salvaje, que de nuevo es el tacto. Luego publicó, creo que fue Labia, si no me equivoco, que es el arte de la oratoria, ¿no? de disfrutar de hablar y de que te hablen. Luego fue La voz cantante. ¿Veis cómo se van asociando siempre a través del oído y del tacto, sobre todo? Técnicas de iluminación, indudablemente es como la idea de la epifanía, de la iluminación en un sentido romántico también. Y ahora acaba de publicar un volumen de sus ensayos que se llama Herido leve, donde de nuevo está como la piel y sus sensibilidades. Entonces, yo diría que desde que él titula, tiene esta idea que comparte con otros autores que le admira. A él le gusta mucho, por ejemplo, Clarice Lispector, que es una gran autora sin duda, o Djuna Barnes. Hay un concepto a veces elusivo, sensorial de la narración en la que Eloy trabaja, y yo hasta cierto punto me identifico con eso. No solo con eso, pero también con eso. Pues ya está. Eso sí, a ver si estamos aquí. ¿Hacemos pausa? Andrés, Sí, cuando tú me digas hacemos pausa. Ah, no, llevad las pausas como queráis, o sea, yo estoy bien, más. Hemos preguntado... Vale, bueno, pues seguimos. O sea, en cualquier momento que quieras cortar, yo si lo necesito te aviso, gracias. Hola. Bien, hola. Para mí una pregunta bastante sencilla. Ajá. Esas son las más difíciles luego, ¿eh? Cuando alguien te dice, mira, hay dos cosas que temo. Una, cuando alguien te dice, seré breve, digo, madre mía. Y luego la otra es, tengo una pregunta sencilla. A mí me da miedo, preferiría una complicada. Sí. ¿Qué es la literatura? No. En las obras que hemos leído en clase, nos hemos preguntado por qué fijarse más en los temas de lo cotidiano. Bueno, yo creo que la cotidianidad es un territorio tan amplio que se puede abordar de muchas maneras, ¿no? Podemos pensar que Rilke o César Vallejo o Sylvia Plath son poetas del cotidiano, que Emily Dickinson es una poeta del cotidiano, y sin embargo estamos hablando de lenguajes completamente distintos, ¿no? Creo que lo único que tienen en común, y a mí me gusta eso, es que en lugar de hablar de los grandes temas en abstracto, que en cierto modo es una tentación adolescente, hablar de la muerte, el amor, el dolor, el tiempo, poco a poco te vas concentrando en esa jarra de agua, que también mide el tiempo, porque esa jarra de agua va bajando y al bajar se convierte en un reloj. También te hace pensar en lo que está vacío y en lo que está lleno, en la ausencia y en la presencia, en el día y en la noche, de manera que
los grandes temas creo que se camuflan mejor y nos emocionan, nos llegan más cuando se adhieren a la piel y al cuerpo de alguna pequeña cuestión del día a día. Pero creo que, bueno, a mí me gusta no confundir eso, que te acabo de exponer, con una idea de la cotidianidad en un sentido como más limitado, como de un costumbrismo un poco previsible, ¿no? O sea que creo que lo cotidiano es una cosa y el costumbrismo es otra, ¿no? Y el cotidiano no es más, me parece, que la fe en que lo pequeño admite puntos de vista grandes y en que un microscopio o una lupa son elementos poderosísimos para entender la realidad, igual que en la ciencia. Fíjate que el método científico lo que actúa es buscando el microscopio para concentrarse en una pequeña esquina de lo que llamamos realidad para poder traducirlo mejor, ¿no? Si saliéramos a lo real como tratando de aprenderlo en su conjunto, guardaríamos un silencio asombrado, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en realidad? Sí. A ver, ¿y si actualmente estás escribiendo algo o si lo vas a hacer? ¿Sería con los mismos temas o algo totalmente diferente? Mira, normalmente no pienso tanto en temas, o sea, no divido tanto lo que escribo ni lo que leo por temas, sino a lo mejor por voces o por estilos. Sí, Como que una vez que encuentro un tono, ese tono selecciona sus intereses de forma muy natural. Ahora mismo, sin embargo, sí que te podría decir que hay una especie de temática común en lo que estoy escribiendo desde que terminé la novela Última Fractura, que es un libro de prosas breves sobre el cuerpo, aproximaciones poéticas al cuerpo, poéticas y también un poco a contracorriente, ¿no? Es un libro contra el Photoshop. Una de mis obsesiones estéticas es acabar con el Photoshop. Como el Photoshop como lógica cultural y como herramienta estética, ¿no? Es como que el Photoshop unifica, neutraliza, perfecciona, pero perfecciona en un sentido no poético, sino en un sentido de ecualización. Habría que decir más que perfecciona, ecualiza, ¿no? Y creo que precisamente la verdadera belleza tiene que ver con lo irregular, con lo que se distingue de lo otro. Y en ese sentido, me parece que en una época donde los cuerpos están directa e indirectamente muy sometidos a la dictadura del Photoshop, no ya como herramienta, como software, sino como expectativa visual, erótica y de todo tipo, una de las funciones más bonitas de la literatura y de las artes en general es como proponer unos paradigmas de belleza que discutan con esa manía del Photoshop. Así que estoy escribiendo un libro sobre el cuerpo sin Photoshop. Pues gracias. A ti. Hola. Hola.